Génesis 6, 5 al 8. Leemos la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: regreso de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre. Háblale a tu pueblo en esta noche, mi Rey. Que simplemente, Padre, la gloria, yo sea un instrumento en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor. Y alaba el que vive. He titulado este mensaje La ira de Dios. Este título es muy probable que sea repetido entre 2, 3 martes más. ¿Y por qué esta predicación y por qué este tema? No es para sembrarle un psicoterror a los hermanos, como muchos me califican de que yo les tengo un psicoterror a los hermanos están como Scooby-Doo. Yo lo que se quiere, o lo que el Señor quiere con este tipo de mensajes, que cada día se nos aumente el temor. Amén. Y para que también nosotros entendamos por qué ciertos hermanos se comportan de esta manera. Y para los que se están portando mal, sepan qué es lo que le viene. Vemos cómo relata la Biblia que en el tiempo de Noé Dios se arrepiente y le duele en su corazón. Había hecho el hombre, yo raeré la faz de la tierra a los hombres y los reptiles a ver el cielo. Me arrepiento de haberlos hecho, porque su maldad era constante. Maldad sobre tu maldad. Ese es en el tiempo de Noé. Pero nos sigue relatando la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y vemos cómo nos relata la Biblia que Jehová le dice a Noé que haga un arca y meta a su familia, su esposa, sus 3 hijos, su nuera, y de los animales limpios, los animales buenos, 2 por pareja. Y nos sigue relatando la Biblia que Dios envió un diluvio a la tierra por 40 días y 40 noches. Y fue tan terrible cómo fue eso de que Dios dijo, no acabaré nuevamente el mundo en agua. Y por eso sacó un arcoíris y le dijo, un arcoíris es un pacto de Dios con los hombres. Dios, cuantas veces quiera llover, se hará ver mi arcoíris para ver el pacto que hizo Dios con los hombres. Pero ahora este mundo va a ser acabado, pero en fuego, en candela. Y vemos, hermano, que en el tiempo de Noé, hermano, era terrible lo que pasaba en la tierra, que Dios se arrepintió. Y nos relata la Biblia en el libro de Mateo 24 que Cristo, cuando estaba predicando aquí en la tierra de Dios, que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Y vemos cómo está el mundo ahorita. Semana pasada mataron a un influencer norteamericano, muchacho de 32 años. Le dieron un tiro en el cuello, simplemente porque él tenía una forma de opinar contra el homosexualismo, contra las guerras. Pero un muchacho muy querido en los Estados Unidos, en la Universidad de Utah. Y cuando le preguntan a la gente, los entrevistan en la calle y le preguntan, ¿qué opina usted de la muerte de este muchacho? Se alegra, no, está bien que lo hayan matado. Y vemos cómo la maldad, hermano, se ha derramado de una manera tan terrible en la tierra ahorita. Hermano, anoche, el pueblo de Israel por fin lanzó la invasión con toda su fuerza en Gaza. Hermano, hasta en Tel Aviv se sentía la vibración de las bombas cuando caían sobre Gaza. Y eso es como decir de aquí a Guatire. ¿Cómo serán esos niños? Mire esos niños atormentados por esas bombas. Ya van casi 70,000 muertos. Y ahorita, hermano, hay un odio en la tierra. Pseudo predicadores y pseudo evangélicos lo dicen así por las redes sociales. Por fin Venezuela va a ser libre, porque los portaaviones norteamericanos están en el Caribe y van a sacar a punta de bomba, van a sacar a Maduro. Que lo diga un mundano es pasable, que no se le puede pedir peras al horno. Pero que un evangélico se esté alegrando porque los misiles Tomahawk
van a caer sobre el Palacio de Miraflores. Tú no eres evangélico. Porque si en Irak hubo 1 millón de muertos, cuando la invasión, imagínate tú en Venezuela, será como 1,5 millones. Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras, Cristo dijo, no os preocupéis, porque vendrán guerra y rumores de guerra. Y lo que está aconteciendo con los norteamericanos es rumores de guerra. Porque hoy estuve metido en las redes y decía un dominicano, bueno, eres un mundano, pues, no se puede pedir peras al horno. Decía que sí, los norteamericanos van a doblegar a Venezuela y van a tomar Venezuela. No, Dios no va a permitir eso. ¿Por qué Dios no va a permitir eso? Primero, porque hay evangélicos hasta para regalar. Buenos y malos. Pero hay. Segundo, Dios no va a permitir que el imperio norteamericano tome las riquezas de Venezuela. Mira, de los 20 minerales, los 18 minerales estratégicos mejores del mundo, Venezuela tiene 17. Dios no va a permitir que los norteamericanos tomen la riqueza, porque si los norteamericanos toman esa riqueza, ¿quién tumba ese imperio? Y recuerden que ese imperio tiene que caer para que surja nuevamente el imperio romano a través del anticristo. Entonces nosotros tenemos que pedir, hermano, que Dios tenga misericordia. Nosotros no podemos caer en proselitismo político ni tachándole maldiciones a ningún país. Este hereje, Wilmeliendo, le ha echado como 50 maldiciones a Venezuela y ese hijo del diablo no ha pegado una. Pero eso es parte de la maldad. Por eso la Biblia dice que para haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algunos cejudos por las redes sociales me van a decir, ese pastorcito o ese manito o ese negrito, dilo como tú quieras. Total, yo soy la niña en los ojos del Señor. No me afectan tus calificativos. Sigue predicando ley. No me pase. Yo quiero que veas toda la predicación. O aunque sea hasta la mitad de la predicación para que tú veas que no es ley. Dios está irado con su creación. Y por eso Dios ha permitido terremotos. En este 2024, 2025, he visto terremotos por todos lados. Terribles, 1,000 y pico, 2,000 muertos en un terremoto. Inundaciones terribles. Incendios. Y el Señor lo dijo en el libro de Isaías, que Dios visitaría la tierra con fuego, terremotos y huracanes. Dios siempre ha usado la naturaleza para golpear su creación. Y Cristo lo dijo, que los últimos tiempos seríamos como los tiempos de Noé. El arca de Noé simboliza la iglesia, simboliza a Cristo. Por eso, usted que está esta noche acá, y usted que me va a escuchar por las redes, le vengo a decir que Dios no es juego. Como lo dijo un influencer dominicano, con Dios no se juega, porque los juegos de Dios son pesados. Y algunos están jugando gurrufío y jugando canicas con Cristo y con su salvación. Esto no es juego. Dios está irado con su creación. Y lo que le aconteció al pueblo de Israel en el desierto, en esos 40 años en el desierto, lo mismo lo está viviendo la iglesia. Así como en el desierto hubo una marcha fúnebre de 40 años, ahorita tiene la iglesia 2000 años en esa misma marcha fúnebre. Y como se lo ha venido diciendo estos últimos años, están aconteciendo cosas y van a seguir aconteciendo cosas. Dios está airado con su creación, Dios está airado con su iglesia. Porque durante estos 2000 años, la iglesia no había estado en peores condiciones como está ahorita. La iglesia es un caos. Los hermanos están en una burbuja fantasiosa y viven un evangelio fantasioso. Y por eso algunos cejudos van a rasgar las vestiduras, unos me van a borrar, otros me van a bloquear. Pero yo predico lo que el Señor me manda. Y el Señor dijo, llévale a mi pueblo esto, tanto los que están dentro, en 4 paredes acá, como los que nos van a ver durante esta semana por las redes sociales. Arregla tu vida con el Señor. Número 14, 20 al 24. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vemos cómo nos relata la Biblia que Moisés le dice a 12 principales, uno de cada tribu, los principales de cada tribu, vayan a Canaán y exploren la tierra y traigan información. Y fueron los principales por cada tribu, fueron a ver la tierra prometida. Y los racimos de uva tenían que agarrar hasta 2 hombres de lo que había en esas tierras. Pero ellos llegaron hablando, ellos dijeron la verdad. Ellos dijeron, esa tierra se traga a sus moradores. Es verdad. 6.000 años, porque han visto miles y millones de muertos en Israel, con bombas, las invasiones. Y dijeron la verdad. Pero ellos tenían que tener su confianza en Jehová Todopoderoso. Que si Jehová les estaba dando esa tierra, Dios sabía lo que estaba haciendo. Y ellos llegaron, hermano, y soltaron, dijeron la verdad lo que ellos vieron. Y el pueblo blasfemó y le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué Jehová nos sacó de Egipto para morir en este desierto? Y querían apedrear a Moisés. Pero Josué y Caleb dijeron, sí es verdad lo que ellos dicen, pero Jehová está con nosotros. Y Moisés intercede por el pueblo para que Dios no los extermine. Y Jehová dijo, por ti no los voy a castigar, no los voy a matar, pero no entrarán. Mayores de 20 años no entrarán, solo Caleb. ¿Está aconteciendo eso en la iglesia ahorita? Sí. Mira lo que le dice en el 24, Alexander. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces mira esto. Eso está aconteciendo en estos tiempos. Dios trae a los hermanos a la iglesia para que vean dónde ellos se van a congregar. Pero ¿qué hacen los hermanitos? Ven cualquier defecto que hay en la iglesia, porque todas las iglesias tienen defectos. Y se van hablando peste allá a su familia, lo que vieron en esta iglesia, o vieron en la iglesia. Pero a Caleb le dijeron, a él le daré a su familia por posesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, cuando Dios nos trae a la iglesia, nos trae a Cristo, y nosotros no vemos los defectos de los hermanos, y no vemos los defectos de los demás, y nos quedamos en el sitio donde Dios nos tiene, esa bendición también es para nuestra familia. Amén. En esta iglesia ha pasado, y en todas las iglesias pasa. Dios los trae para que se queden, ven defectos, se van hablando peste, y eso no es agradable ante los ojos del Señor, porque así le aconteció al pueblo de Israel. Lo mismo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, también lo está viviendo la iglesia. Vámonos a Números 16, 2 al 5. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Sigue fallando al pueblo de Israel en el desierto. Primero los 12 espías quisieron blasfemar al pueblo. Ahora viene Coré. Coré era un principal de su tribu. ¿Qué quiso Coré? Darle un golpe de estado a Moisés. Le dijo, ¿por qué ustedes tienen que dirigirnos a nosotros? ¿Acaso que ellos también no son santos? Pues está aconteciendo en las iglesias ahorita las divisiones. Eso es el pan de todos los días. Nosotros los pastores a veces que nos da miedo, mandó un hermanito a dirigir un campo blanco porque se le mete el demonio de Coré. Y Dios no opera en división. Coré le quiso dar un golpe de estado al pastor principal que era Moisés. Confrontó a Moisés en el desierto. Ese mismo espíritu está a su plenitud en estos tiempos. Confrontan al pastor y le dan un golpe de estado al pastor. En esta iglesia ha acontecido. Cuantas veces yo levanto un hermanito y lo pongo en un sitio,
que le mete al diablo de Coré y busca confrontarme a mí. Al último, el penúltimo me llegó a la casa y me dijo que yo no podía ser pastor porque yo no ayunaba ni oraba. O sea, está destituido, está agotado. Esos son espíritus, hermano. Eso está aconteciendo en la iglesia. Entonces Moisés tiene un reto. Dijo, bueno, llamemos a la iglesia, llamemos al pueblo a congreso. Y el que Dios responda ese es 20 al 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no pequéis en todo su pecado. Entonces, mira, Jehová quería acabar con todo, con todito. Porque la influencia de Coré había afectado a toda la congregación de Israel. A todos. Todos se estaban dejando guiar por lo que decía Coré. Jehová le dijo, apártese ahí. Le estaba diciendo a él y a Aarón, aparte, pero voy a terminar. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron y el Señor, Dios mío. No es un solo hombre que está levantado. ¿Por qué tiene que pagar toda la congregación? Moisés estaba simbolizando a Cristo. Así como cuando el pueblo de Israel a veces pecaba, que Dios los iba a exterminar, Moisés se levantaba y frenaba la ira de Dios. También está aconteciendo en estos tiempos con Cristo. El pararrayo entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y ahorita el ser humano está haciendo cosas peores que lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Peor está haciendo la iglesia. Pero cuantas veces Dios estira la mano, Cristo intercede. Pero ya esto está llegando a su límite. Entonces, Dios no terminó toda la congregación, todo el pueblo de Israel. Dios terminó a Coré y a sus hijos, sus animales, todo. Así pasa en las iglesias. Dios no extermina toda la iglesia, porque cuando se contamina uno, se contamina toda la iglesia. Si Dios le está dando al que falla. Y así como Moisés intercedía, nosotros también los pastores intercedemos. Así como cuando Moisés le dijo, bueno, regúlense mañana y que Dios responda. Mira, el pastor no es cualquier cosa. El pastor es el ángel de la iglesia. Dios cataloga al pastor como llama de fuego. Los catalogan mis siervos. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros los pastores, no. Por eso Cristo, eso está desde el Antiguo Testamento. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Eso está aconteciendo en las iglesias ahorita. No respetan al pastor. Por eso Dios le pone al pastor un corazón conforme al de él. Porque si el pastor pide juicio, Dios le da. 30 al 33. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Jehová dijo, si Dios hace algo hoy, Dios está conmigo. Y no había, dice la Biblia que no había terminado Moisés de decir sus palabras. Y se abrió la tierra y se los tragó. Y cayeron vivos al infierno. ¿Está aconteciendo eso en estos tiempos en la iglesia? Sí. ¿Dónde están ellos ahorita? Los que han confrontado a sus pastores ahorita en el mundo. El mundo se los tragó vivos. No había terminado Moisés de decirlo y se los tragó. En esta iglesia aconteció lo mismo. La primera iglesia que yo tenía aquí me tenía hasta aquí. Y en una vigilia me paré yo en el medio, Señor, barre la iglesia, bárrela. Pasa la escoba, bárrela. Y en una semana se fueron 35 bautizados. Quedaron 8. De los 8 hay 7 aquí.
Porque la otra está en el Ecuador. ¿Por qué lo barrió? Porque yo lo pedí. Lo mismo dijo Moisés. Si Dios hace algo hoy y se los tragare, quiere decir que Dios está conmigo. ¿Y por qué en otras dominaciones no está pasando eso? Porque el pastor no le pide al Señor que barra la iglesia. Cuando la iglesia se sale del carril, hay que decirle al Señor, la iglesia es tuya, bárrelo, Señor, sácalo podrido. Si Dios no lo barre, la iglesia no crece. Y así como, repito, como la tierra se tragó vivo a Corea y a toda su familia, eso está aconteciendo en la iglesia ahorita, que el mundo se los está tragando. ¿Se arrepintió el pueblo de Israel? No. Están aconteciendo cosas en las iglesias. La vara de Dios está sobre los blasfemos que se van de las iglesias hablando peste. 41, Alexander, ¿qué dice el 41? Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Mira, ahí está, pues. Le echaron la culpa a Moisés y Aarón. Que Moisés y Aarón era el que habían matado a esa gente. Aquí también está aconteciendo lo mismo. Si el pastor no hubiese dicho eso no hubiera acontecido. Le echan la culpa al negrito, pues. Hermano, esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Y si el Señor me dice a mí, no es no. Papá, nosotros le decimos a un Dios permisivo. Y Dios lo permite. Yo no puedo permitir que la iglesia se me convierta en un relajo. Hermanito, yo lo he dicho, yo no sé en qué idioma hablo, porque les hablo guarenero, les hablo caraqueño, les hablo llanero, les hablo coreano. No hay en qué idioma hablarle. Esta iglesia es así. Pero esto no es mío. Yo lo constituyo así. Yo vuelvo a repetir, no estaba en mi software. Cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearnos como el trigo, pero yo oro por ti porque tu fe no te falle. Hermanito, usted es tan ingenuo así para creer que Dios también no te ha pedido. ¿Usted cree eso? ¿Usted es tan ingenuo así que Dios también no te ha pedido? El 42 a 49. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto. Mira, se reunieron, mira. Estaban confrontando a Moisés y Aarón. Se vinieron contra él. Como muchos se han venido contra el pastor. Pero Dios peleó por Aarón y Dios pelea por los pastores. ¿Dónde estamos? Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Aquí está, mira. Moisés y Aarón intercediendo. Porque si Moisés y Aarón no hubiesen intercedido, mira, ahí no queda uno vivo. Repito, Moisés está simbolizando a Cristo. Si Cristo no tuviera la diestra del Padre, mira, que no quedarán ni la silla. Y cuando la iglesia entra en rebeldía, el pastor tiene que pedir misericordia. Porque si el pastor no pide misericordia, el pastor dice: Señor, ese pueblo es tuyo, bárrelo. Y el Señor lo barre, aquí lo barrió. Aprendan a discernir cuando las cosas son de Dios o las cosas no son de Dios. No, repito, los de las redes me van a bloquear. Eso van a decir que yo predico ley, predico juicio. Que yo repito, yo tengo a los hermanos, ¿cómo se llama esto? Aterrorizados como el Scooby-Doo, como el cazafantasma. Pero en el Antiguo Testamento se habla de eso. Vamos al libro de Judas. No Judas Iscariote, ¿no? Sino Judas el bueno. 11 y 12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano, ¿por qué? Por envidia. Hay hermanitos que le están envidiando el ministerio, otros lo están haciendo. Mira, eso es lo que sobra ahorita. Caínes en las iglesias. Envidiándole el ministerio a los hermanos y matándolos espiritualmente.
Es lo que sobra en las iglesias ahorita. El espíritu de Caín, envidiando a su hermano. Sigamos. Y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam. ¿Quién es Balaam? La plata. Como los pastores, profetas, maestros, evangelistas están haciendo mercadería con el pueblo ahorita. Mercadería. Y no es tanto mercadería de plata, mercadería de palabra. Usan palabras, ¿cómo se llama esto? Mensajes motivacionales. Pero no predican la palabra. Eso es palabrerías. Y perecieron contra la coalición de Coré, confrontando al pastor, dividiendo a la iglesia a los pastores. Me estuvo contando el hermanito que vino del Ecuador. ¿Y qué aconteció? Que el mismo gobierno llegaba a la iglesia. ¿Esta iglesia cómo? No, esta iglesia pertenece a la federación tal. No. ¿Qué se estoy con eso? Y el mismo gobierno se encargó de dividir las iglesias en el Ecuador. Por eso el correísmo no ha llegado ni llegará nuevamente al poder. Porque se prestó para dividir las iglesias en el Ecuador. Dios no opera en división. Y por eso las iglesias en el Ecuador, algunas son un caos, están muertas espiritualmente, porque están divididas. Confrontan al pastor. ¿Qué ha pasado? No, viene a confrontar al viejito. Ese es un espíritu de Coré. ¿Qué dice entonces, Alexander? Estos son manchas en vuestros hágatos. Eso es pecado. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se apacientan a sí mismos. No reconocen pastores. Ellos andan pastores a ellos mismos. Y no se sujetan a un pastor. No. Y las jóvenes, cuando el pastor la regaña, se levantan de la iglesia porque no se le sujetan al pastor. No le hacen caso al pastor. Ese es un demonio, ese es un espíritu. Sigamos leyendo. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá. No van a dar fruto. Ni van a tener estabilidad en ninguna iglesia. Porque donde ellos llegan con ese espíritu. Y ellos andan buscando una iglesia perfecta. Pero las iglesias perfectas no existen. Y cuando tú consigues una, tú la echas a perder. Sigamos leyendo, Alexander. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos. Muertos físicamente y muertos espiritualmente y desarraigados. Esas son las consecuencias. Está confrontando a los pastores, dividiendo la iglesia a los pastores. Pastor, yo tuve un sueño. Estamos todos reunidos aquí, era parecido una vigilia, y usted estaba en este lado. Y alguien preguntó, alguien que se paró en el púlpito, ¿por qué todos los que se van de la iglesia le va mal? Usted tenía esa misma camisa. Y alguien respondió, una voz respondió, porque todo aquel que se va de la iglesia en disciplina, aunque sea por el pastor, está disciplinado por Dios. Y me desperté. La Biblia dice, lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que desatares en el cielo, será atado en la tierra. Le está dando autoridad a la iglesia. Y cuando la disciplina es puesta por el hombre, gloria a Dios. Porque si la disciplina es puesta por el hombre, Dios te consuela. Pero si te disciplina Dios, ¿quién te va a consolar? La iglesia está igualito lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, también lo está haciendo la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia? ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? Vámonos para los corintios. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. 1 Corintios 10. Vamos a hacer una pequeña exposición aquí. Me quedan unos minutos. ¿Qué dice el 1, señor Alexander? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recuerde que nosotros salimos del pueblo de Israel, porque los apóstoles eran judíos y Cristo era judío. Por eso Cristo le dice a la iglesia, recuerde que vuestros padres, ¿qué? Estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. ¿Qué sigue diciendo? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y al 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Que cuando caía el maná simbolizaba a Cristo. Y cuando nosotros recibimos la Santa Cena, ese cuerpo significa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo del pueblo de Israel es lo mismo para la iglesia. Que los errores que cometió el pueblo de Israel, lo cometió la iglesia. Y que así como Dios le cobró al pueblo de Israel en el desierto, así le está cobrando a la iglesia. Y yo le digo esto a los cejudos, porque me van a criticar que yo estoy, ¿cómo se llama esto? Predicando ley. Sigamos leyendo, Alexander. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Cuando Jehová le dijo a Moisés, dile a la roca que te dé agua. Moisés la golpeó. Esa roca era Cristo. Sigamos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mira, la misma marcha fúnebre después de los 40 años en el desierto, después en el desierto, esa misma marcha fúnebre tiene la iglesia 2000 años, lo mismo, muriéndose en el desierto. Y se van a seguir muriendo. Sigamos leyendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo que le aconteció, Pablo le está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a nosotros, porque Pablo es nuestro pastor, que miramos lo que hicieron ellos, para que el temor se nos aumente y no hagamos lo mismo. Lo está haciendo la iglesia, peor lo está haciendo la iglesia. Ah, no, pero ¿qué hacen los pseudo predicadores ahorita? Te predican en Juan 3:16, te predican mensajes motivacionales, te predican todo bonito, pero esto te lo predico. Y yo te reto a los que me van a escuchar por las redes y los que están acá, métete por las redes, a ver si vas a conseguir una predicación a este nivel. ¿Qué dicen ellos? Que eso no se predica ahorita. Mira, hay dominaciones que se prohíbe hablar del infierno. Se burlan del arrebatamiento. Y que secreto. Y lo dicen. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. No seas tan irresponsable. Vas a pasar tú. No me echas a mí en ese saco. Sigamos leyendo, Alexander. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está la iglesia cayendo la tía ahorita, sí, al celular. Aquí van a regalar la vestidura. Equipo de cristianos en fútbol. Equipo de cristianos jugando voleibol, basquetbol. Equipo de cristianos jugando softball, béisbol, dominó. Lo hizo el pueblo de Israel, lo hizo el pueblo de Israel. Se entraba a jugar. Y jugar fútbol es jugar. Cristiano evangélico bajando chimú. Cristiano evangélico jugando eso a los animalitos. Cristiano evangélico jugando, apostando a los caballos. Cristiano evangélico apostaron contra Canelo y perdieron. Ahí estamos. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. 23,000 cayeron un solo día por estar fornicando. Hay fornicarios entre las iglesias ahorita. ¡Ush! ¿Dónde más seguimos? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. La serpiente es el diablo. ¿Están algunos hermanitos tentando al Señor? Sí. Al pueblo de Israel tentó a Dios 10 veces. No, la iglesia ha tentado a Cristo más de 500 veces. Y me quedo pequeño con 500 veces. Pero el pararrayo tiene un límite. A veces que es tan descarado lo que hacen que el Señor dice, Señor. Porque, no, es que estamos bajo la gracia. Aquí van a arrancar las vestiduras otra vez. ¿Sabías tú que la gracia era antes de la ley? ¿Tú sabías eso? La gracia es antes de la ley. Ajá, y cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó ¿con qué sacrificio lo sacó? ¿Con qué sacrificio lo sacó? Lo sacó por gracia. Ah, entonces como estamos en gracia, hacen lo que ellos quieren ahorita y hacen un desastre, es un caos. No, pues, es que estamos bajo la gracia. No, papadito. La Biblia dice que mientras que el hombre viva, la ley se enseñorea sobre él. ¿Dónde estamos? Y murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. ¿Está murmurando la iglesia ahorita? ¿Murmuran de las revelaciones? ¿Murmuran de las profecías? ¿Se burlan de las predicaciones? ¿Murmuran del viejito? ¿Murmuran de las lenguas? Se puede levantar una manita a profetizar, va bien. La carne. Te llamando mentiroso el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo se pide perdón. Es perdonado. Yo estuve uno aquí. Fue a la casa de la hermana Paula y le dijo a la hermana Paula, el diablo habla por tu boca. El diablo habla por tu boca. O sea, llamaste al Espíritu Santo diablo. ¿Cómo está ahorita? El pueblo de Israel no aprendió. Ni la iglesia tampoco ha aprendido. No, estamos bajo la gracia. La salvación no se pierde. Cuando estés tirando la pata, la Biblia lo dice por ejemplo, el libro creo que lo dice por los hebreos, que no a todo el mundo se le da una segunda oportunidad. ¿Dónde estamos, Alexander? Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas acontecieron para amonestarnos a nosotros, para que la iglesia vea lo que le aconteció al pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel también estaba bajo la gracia. Dios lo sacó por gracia de Egipto. Ellos no pagaron ningún sacrificio. Por nosotros sí se pagó un sacrificio, que fue Cristo Jesús, que derramó su sangre. Pero el pueblo de Israel sin ningún sacrificio. Dios lo sacó por gracia.
Y estos casos quedaron como ejemplo para que nosotros veamos, y la iglesia no está viendo esto. No. Ajá, y al 12, mira lo que dice el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Manito, si usted está firme, hermano, mire que no caiga. Ah, ¿qué mató a esta gente? Su boquita. ¿Qué está matando la iglesia ahorita? Su boquita. Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La boquita, papá. Cierra esa boquita. Hebreos 10, 26 al 31. Mira, grábate esto, subráyalo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando usted se bautiza y usted hace un pacto de río y se le pregunta, ¿usted promete ser fiel a Cristo hasta la muerte? Sí. Usted se va al mundo, usted rompe con ese pacto. Y usted empieza a pisotear la sangre de Cristo. Y dice, y lo dijo el escritor del Hebreo, que muchos dicen que era Pablo, yo lo creo. Dice, si hablar de Moisés con 2 o 3 testigos era pena de muerte, ¿qué quedará para el que pisotea la sangre de Cristo? Y tú ves que se descarríe y se va a hacer desastre, está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que le espera? Un juicio horrendo. Yo jugaré a mi pueblo. ¿A qué pueblo? ¡A la iglesia! Claro, cuando estemos en la joda, no, allá no. Pero ¿cómo lo va a jugar? Lo va a dejar aquí. No se lo va a llevar en el rapto. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermano, témale a Dios. Esto no es juego. Alaba a Cristo, iglesia.